Bien, estamos muy pendientes del acontecer internacional y hay noticias que provienen del Vaticano. Y de último minuto, Mariana Schmidt, ¿cómo le va? Buenos días. Hola, Bien, muy bien. buenos días. La verdad que es una situación bien preocupante. Es una información que nos llega desde el Vaticano. Se ha informado de un primer caso de coronavirus ahí en la Santa Sede. Se cerraron todos los centros ya sanitarios para ser desinfectados. El caso positivo de COVID-19 fue descubierto en el día de ayer. Lo ha informado hace pocos momentos a la prensa el vocero Matteo Bruni, que indicó que el centro médico dentro de este pequeño estado, dentro de Roma, para que ustedes se hagan una idea, ahí reciben unas 1000 personas, va a ser desinfectado a fondo. Están evaluando incluso suspender todas las ceremonias públicas. Recordemos que las más masivas son en el día miércoles, la audiencia, ¿verdad?, pública que hace el Santo Padre ese día. Pero ustedes tendrán, se acordarán de que hace pocos días les informábamos sobre la situación del Papa Francisco, que se manifestó bastante resfriado durante la última audiencia pública y eso generó una serie de preocupaciones. Pues bien, él fue sometido al test de coronavirus y dio negativo. Así que el test del Papa Francisco es negativo y se le dijo que tenía que tomar el reposo, lo que le corresponde a él por ser una persona mayor de edad, que es parte, digamos, de la población de riesgo, claro. Y en segundo lugar, porque les contaba yo que tiene también un pulmón. Vamos a ver la última información que está destacada ya en nuestro sitio meganoticias.cl, que entrega más detalles de esta información de último minuto que le estoy dando a conocer. Reiteramos, se ha confirmado el caso de una persona que reside o trabaja en el Vaticano con coronavirus. Se le ha hecho los exámenes y así lo ha confirmado el encargado, el vocero del Vaticano a la prensa. Así que me imagino que durante la mañana va a entregar más detalle esta información. Quiero mostrarles ahora imágenes en vivo de ahí la plaza de San Pedro en el Vaticano y como está ocurriendo en la mayoría de las grandes ciudades, sobre todo del norte de Italia, está prácticamente, a pesar de que tendremos unas 5 horas de diferencia, despoblado, casi no transita porque prácticamente no hay turistas por la situación de coronavirus. Veamos a continuación las portadas de los principales medios de Italia, porque Italia ha sido un caso de muchos estudios y muchos se preguntan, si esto se originó, el coronavirus en China, ¿por qué ha sido tan mortífero y tantos contagios en Italia? Y tiene que ver porque desde un comienzo las autoridades sanitarias, cuando detectan el primer caso, no le tomaron el peso que se debía y ahí se empezó a propagar a tal nivel que ya hay más de 100 muertos en Italia. Estamos viendo los principales medios y La República, que es uno de los más de más renombre, prestigio, dice Italia puertas cerradas. ¿Por qué? Porque, como les decía, la mayor cantidad hay 4 o 5 regiones del norte de Italia que están en cuarentena y sobre todo están a puertas cerradas. Hay 300 millones de estudiantes que no pueden ir al colegio. Se está tomando todas las precauciones que la gente no salga de sus casas. Como les decía, los principales lugares turísticos también están cerrados. En toda Europa son los 300 millones. Exacto. Bueno, y aquí tenemos otro medio, el Matino, dice escuelas, cines y estadios también están cerrados y el otro medio también da cuenta de esta situación. Sí, Mariana, antes de pasar al otro tema, solamente como para hacer la acotación, la preocupación en la iglesia es fundamental, sobre todo porque en las ceremonias, estamos en época de Cuaresma, hay mucho contacto. Hablamos, por ejemplo, de la paz, incluso el Arzobispado de Santiago ha hecho un llamado para evitar darse la paz en las ceremonias, en las misas. No solamente al momento de la paz, sino también, por ejemplo, al momento de recibir la hostia. Es probable que se tomen algunas medidas también. No, y pensemos en lo que significa para Roma y el Vaticano, claro, en general la próxima llegada de la Semana Santa, sí, con la cantidad de actividades que peregrinos hay, el lavado de pies, el Vía Crucis, etcétera, la misa de resurrección. Exactamente. Es un temazo. Por eso ahora están hablando qué van a hacer con las ceremonias públicas. Claro. Y además que el Papa pertenece al grupo de riesgo, o sea... Sí. En lo que les comentaba. Claro, de qué manera el Papa entonces daría la bendición, porque muchas personas van precisamente para recibir la bendición directa del Papa y eso lo hace él también de manera, con un contacto directo. Claro, eso es parte de lo que se estaba hablando ahora
justamente en el Vaticano de lo que se debe hacer, y también esperamos que entreguen más conferencias de prensa para que den más detalles de este paciente. Los casos de coronavirus han ido en aumento también en nuestro continente. Se sumó un segundo caso en Argentina, también en República Dominicana, mientras que en Brasil se confirmaron sus 2 primeros casos de este brote, pero de contagios dentro del país. Por lo tanto, ya se elevan a 8 las personas que son afectadas. Mientras tanto, las autoridades estadounidenses han anunciado que van a realizar pruebas por coronavirus a todos los pasajeros de este crucero, el Grand Princess, que llegará a San Francisco. El estado de California planeaba llevar kits de prueba COVID-19 a esta nave, que no podrá atracar hasta que se completen los resultados de esta prueba. Mientras, al otro lado del mundo, en Corea del Sur, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades ha informado que se confirmaron 518 nuevos casos de coronavirus en ese país, lo que eleva a más de 6.000 los afectados, 42 los fallecidos. Debido a esta situación, sorprendió porque habló Kim Jong-un, líder de Corea del Norte, y le envió una carta para consolar a sus vecinos surcoreanos. Pyongyang ha impuesto restricciones estrictas y ha cerrado sus fronteras para tratar de prevenir el brote, e insiste en que no ha tenido un solo caso del nuevo coronavirus que surgió en China y que desde entonces se ha extendido por todo el mundo. Que probablemente ellos viajen menos, hay parte de los turistas, bueno, y parte de la información que se entrega habrá que creer nomás. Solamente agregar una información que la estábamos comentando con José Luis antes del bloque, y que es sumamente preocupante lo que ocurre en España, porque hay 3 casos de personas que han muerto producto del coronavirus y que fueron diagnosticados después de fallecer. Por lo tanto, se presume que no se tomaron tampoco las medidas para contener esos casos, y probablemente hay muchos contagiados que no lo saben. Exactamente. Vamos